Bueno, tenemos ya a nuestro compañero Julio Caraballo. Él ha estado haciendo seguimiento desde tempranas horas allá en la sala de audiencias de la Suprema Corte. Julio, adelante, buenas noches. Cuéntanos cuáles han sido las conclusiones, los comentarios al margen de este diferimiento de la audiencia preliminar. Gracias, Catherine, y gracias a todos los políticos, a Víctor, a Yaninda, a Víctor otra vez, Casanova, y también a la amiga Karen Ricardo. Sí, decir que el juez Alejandro Moscoso Segarra decidió aplazar para el próximo jueves 22, o sea que el jueves de la próxima semana, esta audiencia que se sigue al senador Félix Bautista. Decir que en este juicio, como decía Catherine al inicio, que se prolongó, yo diría, por un poquito más de 12 horas, entre incidentes presentados por la barra de la defensa de los que también están imputados en este caso que se le sigue al también secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana. Decir que en esta audiencia desde temprano estuvieron también algunos legisladores en apoyo a Félix Bautista, así como algunos de sus seguidores. El Ministerio Público en ese sentido insiste y dice que la investigación que hicieron en torno a los imputados y al senador Félix Bautista es legal y afirman que el artículo 95 del Código Procesal Penal, si no mal recuerdo, los ampara y que pueden hacer una investigación de manera privada sin que el imputado sepa de qué manera se le está investigando. El senador Félix Bautista al salir de aquí no dijo una palabra y ni siquiera quiso hablar a los medios de comunicación de ninguno de los temas que se estaban hablando. Pero Catherine, a propósito del tema que es político, aquí tenemos a uno de los abogados de la defensa, que es Ramón Núñez, que quizás nos podrá dar un poquito más de luz en esta situación. Saludos, buenas noches, Ramón. La situación, ¿para qué se reservó el juez Alejandro Moscoso Segarra? Buenas noches. El magistrado Moscoso Segarra, luego de escuchar los debates a propósito de una excepción planteada por los abogados de la defensa, tendentes a que se declarase la nulidad de la acusación y de todas las actividades de investigación que le precedieron. Lo que se le planteó es una situación clara de un comportamiento procesal arbitrario y desleal del Ministerio Público. El fundamento jurídico también es bastante claro. Las obligaciones del Ministerio Público de poner en condiciones a cualquier imputado de ejercer efectivamente su derecho de defensa y oportunamente su derecho de defensa se activan desde el mismo momento en que se dicta una medida de coerción. Es conocido por todo el país, porque así se encargó el Ministerio Público de anunciarlo, que respecto a una cantidad considerable de bienes de compañías vinculadas a algunos de los imputados, se trabaron medidas conservatorias, medidas de lo que el Ministerio Público llama notas de advertencia. Eso provocó incluso que se apoderara un juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, porque el Ministerio Público lo hizo sin orden judicial. Incluso lo revocó un juez de la Suprema Corte de Justicia. Pues bien, el artículo 95 dice que a partir de ese momento el Ministerio Público estaba en la obligación de informar. No lo hizo. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica de eso? La establece el artículo 95 del Código Procesal Penal en su parte infine, que señala que son nulas todas esas actuaciones. En consecuencia, lo que le hemos solicitado al magistrado Alejandro Moscoso Segarra es precisamente que compruebe y declare esa nulidad. Una nulidad que es muy grave y que revela un comportamiento procesal, como señalamos, arbitrario y desleal por parte del Ministerio Público, porque eso solo es posible en un sistema procesal, en el inquisitivo. Pero ese sistema inquisitivo es un sistema que no es compatible con la Constitución ni con el Código Procesal Penal. La investigación que condujo el Ministerio Público en este caso ha sido clandestina y la investigación no puede ser clandestina. La investigación, de conformidad con el artículo 290 del Código Procesal Penal, es una investigación que es pública para las partes.
todos y cada uno de los imputados son parte y en consecuencia el Ministerio Público tenía que cumplir esa obligación. Doctor, vimos que más temprano el senador Félix Bautista había pedido, o más, si no me entendí, quedarse con la inmunidad parlamentaria que lo ampara. Sin embargo, recientemente, hasta hace poco, en octubre, si no mal recuerdo, del año pasado, él había dicho que se iba a despojar de su inmunidad para que se le siguiera un juicio. ¿Qué hay de eso y por qué ampararse ahora en esa inmunidad parlamentaria? La Constitución de la República, en su artículo 6, dice que todas las personas, instituciones y órganos que cumplen funciones públicas o ejercen potestades públicas están sujetas a la Constitución. La llamada inmunidad parlamentaria o inmunidad congresual en sus diferentes modalidades, inmunidad de opinión, inmunidad de arresto, inmunidad de procesamiento, son una institución que va en protección de la función legislativa. O sea que no es un derecho del cual pueda disponer ni el senador Bautista, ni ningún senador de la República, ni ningún diputado en sentido general. En consecuencia, eso se impone por formar parte del orden público constitucional. Hay que recordar además que hay separación de poderes y en consecuencia el Procurador General de la República no podía, sin el permiso del Senado de la República. Pregúntale que ahora mismo el Congreso está en receso. La legislatura terminó y la próxima legislatura abre el próximo 27 de febrero. O sea que ¿a qué inmunidad? Compartimos. Él se refiere en este momento. Que eso no se contempla en nuestro país, la inmunidad de procesamiento. Doctor Núñez, me pregunta Víctor Gómez Casanova, que está en el aire ahí y escuchándolo, que ya la legislatura ordinaria se terminó el pasado lunes y que inicia la primera legislatura de este 2007 el 27 de febrero del año... O sea, el Congreso está en receso, Julio. En el Congreso, me dice Víctor que el Congreso está en receso. ¿Qué va a pasar en ese interín ahí que no está con la inmunidad? ¿No es así, Víctor? Así es, porque el Congreso está en receso y la inmunidad parlamentaria le corresponde, de acuerdo a la Constitución, mientras las legislaturas del año estén operando, ¿no? Estén abiertas. Ok, doctor, más o menos usted escuchó el planteamiento. Sí, cómo no. Lo que ocurre es que esa distinción o esa precisión acerca de que no estamos con una legislatura abierta sería procedente si estuviéramos refiriéndonos a otra de las modalidades de inmunidad previstas por la Constitución. La Constitución prevé tres modalidades de la inmunidad. La inmunidad de opinión, o sea, por los discursos de los legisladores en las cámaras, pero también la inmunidad de arresto y la inmunidad de procesamiento. En los casos de inmunidad de arresto, mientras está abierta la legislatura, a eso es que se refiere la Constitución, que en los periodos en que está abierta la legislatura, un congresista no puede ser privado de su libertad bajo ninguna condición, porque lo que se quiere es el normal desempeño o funcionamiento de las cámaras legislativas. Por eso se requiere siempre autorización congresual para eso. Otro caso distinto fue el que nosotros planteamos, que repito, es inmunidad de procesamiento. El texto del artículo 87 es claro cuando dice que esa es una protección de la Cámara y no del congresista, pero que además no impide que una vez concluya el periodo, entonces se puedan ejercer las acciones. De ese texto del 87 queda claro que ahí hay también una inmunidad de procesamiento, porque ¿a qué se puede estar refiriendo el artículo 87 cuando dice que no impide que las acciones se puedan ejercer cuando termine el periodo? Simple y sencillamente a que no pueda haber procesamiento mientras esté vigente el periodo para el que ha sido electo dicho senador en este caso. Precisamente, yo me estoy basando en el artículo 86, él se refiere al artículo 87, pero él se refiere, doctor, buenas noches, usted se refiere al artículo 87, yo le hago mi pregunta basándonos en el artículo 86 de la Constitución de la República, que habla protección de la función legislativa. Ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura sin la autorización de la Cámara que pertenezca, salvo el caso de que sea prendido en el momento de la comisión de un crimen. Pero en estos momentos él no puede pedirle al Senado de la República que lo despoje de su inmunidad porque el Senado está en receso, la legislatura está cerrada. Entonces él había anunciado que renunciaría a su inmunidad por motus proprio. Pero no renunció, por lo tanto está bien. Bueno, eso entra dentro de
digamos, de las facultades o del deseo del senador Bautista, Claro, pero él no puede, conforme a la Constitución, disponer de eso. Es muy claro. Claro que puede. ¿Cómo que no puede? Él no puede. Quien puede hacerlo es el Congreso. El hemiciclo. Él lo solicite, el hemiciclo lo sí, vota. solicitarlo sí, pero la autorización. O sea, él puede solicitarlo, es lo que estamos diciendo. Claro que puede solicitarlo, porque lo han solicitado otros legisladores en casos similares. Pero como la legislatura está cerrada, él no tiene dónde... No hay quien, exactamente. Pero tuvo, porque es una audiencia que es pospuesta. Bueno. Sí, pero no ha ocurrido. Muchísimas gracias, doctor Catherine. Sí, bueno, Gracias. Julio, otra... Ustedes escuchaban ahí al doctor Ramón Núñez, Víctor, y este programa en Político, que por primera vez tenemos una intervención en vivo y precisamente en un caso que tiene que ver con ustedes, los políticos. Ahora retorno con ustedes al Centro de Noticias. Muchísimas gracias, Julio, Felicitar definitivamente. La transmisión Claro de que CDN y del equipo que ha estado trabajando el día completo y que sabemos el esfuerzo que se ha hecho. Por mi Miren, casa le dicen un palo a eso. Un palo. Sí, señor. Y sobre todo también tengo que decirlo, porque a veces no se ve por las cámaras, los que nos vemos, somos los que estamos de este lado, pero detrás de esa cámara hay un grupo grande de personas, de técnicos, camarógrafos, directores, que han estado desde temprano, que han tenido que comer sobre la marcha, porque la responsabilidad y la pasión por la noticia de NCDN siempre pues está de primero en este caso.